clínico del paciente. Diferente de cuando lo vamos diagnosticando en el consultorio, cuando lo vamos diagnosticando con un episodio de empeoramiento o hospitalizado o después de un infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre estas valoraciones. Definitivamente tenemos que entender que nuestros pacientes progresivamente van a ser más complicados, y no me refiero nada más a enfermedad cardíaca, es decir, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, etcétera, sino también algunos padecimientos agregados que nos van a influir en nuestras estrategias diagnósticas y terapéuticas, como puede ser la demencia, la depresión, la obesidad, la enfermedad tiroidea. Es decir, cada vez debemos de tomar en consideración de una manera más multidimensional a nuestros pacientes. Y esto lo vemos reflejado en los algoritmos, que este es solamente uno de ellos, sé que existen muchos, pero en el American College, por ejemplo, sí nos marca unos tiempos bastante interesantes, que nos dice al inicio, bueno, determina el diagnóstico, pero además trata de determinar tanto la etiología como aquellos biomarcadores o factores que te van a influir en tu decisión terapéutica y diagnóstica. Por eso dice un electrocardiograma, por eso una tele de tórax, un ecocardiograma, quizá una angiografía coronaria, una resonancia. Es decir, tenemos que tratar de identificar aquellos factores que son necesarios para tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. Sin embargo, no se queda aquí. Además de la intensificación inicial y posterior a un evento de empeoramiento, también tenemos que durante la estabilización o incluso durante el seguimiento ambulatorio de los pacientes vamos a necesitar evaluaciones que, además de ser clínicas, por supuesto, signos vitales, etcétera, también biomarcadores. Quizá vayamos a necesitar repetir una o varias veces un ecocardiograma, y si tenemos la duda o nuestro paciente no progresa adecuadamente, también criterios para una terapia de resincronización o la utilización de un dispositivo de asistencia ventricular o un dispositivo automático implantable. Yo empezaría siempre con un electrocardiograma basal. Siempre debemos de tener siempre de la mano un electrocardiograma basal y cada vez que sea necesario. Si analizamos este análisis de más de 11,000 pacientes, vemos que las alteraciones del electro son muy frecuentes en nuestros pacientes, pero no nada más es que casi siempre están anormales, sino que muchos de ellos van a tener factores que van a ser significativos para el tratamiento que vamos a establecer. Por ejemplo, identificamos a aquel paciente con fibrilación auricular y hacer un electrocardiograma o un Holter. Aquellos pacientes que tienen un bloqueo AV completo o bloqueo AV de segundo grado, por ejemplo, o también la duración del QRS, por supuesto, que es tan importante. Entonces, un electrocardiograma definitivamente muy bien analizado debe ser parte integral de la evaluación. Los otros, por supuesto, son los biomarcadores, que esto yo sé que ustedes los manejan perfectamente, pero solamente centrar el contexto de que los biomarcadores se interpretan dependiendo el contexto clínico en el que está el paciente, es decir, si está en urgencias, si ya tiene diagnosticada insuficiencia cardíaca, o es la primera vez que se evalúa por esta sospecha, o el paciente ya tiene complicaciones agregadas, como puede ser una disfunción renal. No voy a profundizar en esto, sé que lo han estado viendo a lo largo de la tarde, pero es importante comentar que hay una forma de operacionalizar las mediciones de los péptidos natriuréticos. No es nada más una medición aislada, sino es ver la progresión y tomar decisiones con estos biomarcadores. No es nada más ver la evolución, sino qué es lo que vamos a hacer. Generalmente se estima que si tenemos concentraciones estables por debajo de 1000 NT/BNP o menos de 100 de BNP, podemos esperar que nuestro paciente tenga cierto nivel de estabilidad clínica. Por supuesto, este criterio de estabilidad es controversial en la insuficiencia cardíaca. No podemos considerar a nuestro paciente estable, pero por lo menos sí nos permite progresar a terapéutica. Si son concentraciones marcadamente elevadas, nuestro paciente va por un mal camino y definitivamente necesitaríamos terapias más avanzadas en un futuro cercano. También podemos traducir las modificaciones de los péptidos natriuréticos desde el punto de vista estructural, es decir, que mi paciente mejore en sus niveles de biomarcadores hace más posible que vaya a tener repercusiones estructurales de mejorar la fracción de expulsión y los volúmenes tanto diastólicos como sistólicos del ventrículo izquierdo. Ahora, no es nada más los péptidos natriuréticos, tenemos múltiples biomarcadores que nos pueden servir para tomar decisiones. Los péptidos natriuréticos son uno de ellos, pero también tenemos troponinas, tenemos la creatinina, tenemos el ácido úrico, el ST2,
Tenemos también la troponina de alta sensibilidad, que es sumamente útil cuando estamos evaluando a aquel paciente que por algún motivo no está mejorando a pesar de tratamiento intensivo. Tiene un valor pronóstico muy bien descrito. Por supuesto, nos permite identificar a aquel paciente que está teniendo episodios de isquemia, pero que no podemos identificarlo, o desafortunadamente un paciente que ya es trivascular, que no es tratable por medio de intervención o cirugía, tendríamos que tener un seguimiento por troponinas para ver cuál es la estrategia que debemos de seguir para mejorar su estado clínico. Ahora, el fenotipo inicial por ecocardiografía generalmente no tiene ningún reto, ¿no? O sea, es una FEBI baja, es una FEBI levemente reducida o una FEBI preservada. Sin embargo, la FEBI tiene sus limitaciones. La FEBI no es perfecta. Recordar que tiene una variabilidad de hasta más o menos 8% en las series internacionales. ¿Por qué? Por la presunción de geometría y la dependencia estrecha del operador. Ahora, sabemos de antemano que la fracción de expulsión tiene una implicación pronóstica. Durante mucho tiempo fue la única que tuvimos disponible, por supuesto, después de la clínica. Por lo tanto, sigue siendo una medición muy valiosa. De hecho, los fármacos que tenemos disponibles, los que más han demostrado beneficio en la disminución de eventos, son en la FEBI baja, utilizando la FEBI para clasificar a estos pacientes. También la FEBI forma parte de los criterios de selección para un DAI, para una terapia de resincronización, e incluso en los pacientes con una probable o definitiva cardiotoxicidad, se basa en la fracción de expulsión. Por lo tanto, no es un valor que no tenga valor. Sin embargo, es importante si es un fenotipo dinámico. Es decir, por ejemplo, aquí en este estudio que vemos casi 5,000 pacientes a lo largo de 12 años seguidos por 3 años, vemos cómo muchos de los pacientes que inicialmente fueron diagnosticados con FEBI baja, algunos de ellos van a mejorar a FEBI levemente reducida o incluso preservada. Asimismo, los que están en levemente reducido o preservada pueden caer en una FEBI reducida. Por lo tanto, tenemos este espectro de pacientes que ingresan a nuestros hospitales con insuficiencia cardíaca, que pueden tener una FEBI en prácticamente cualquier valor. Aún así, la fracción de expulsión tiene un efecto en la toma de decisiones. Sin embargo, de nuevo, debemos considerar que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la FEBI es un pobre predictor de eventos cuando pasa del 45%, como vemos aquí. Si baja del 45%, aumenta de manera muy significativa la tasa de eventos, muerte súbita, hospitalizaciones, etc. Pero si pasa de 45, pierde mucho de su capacidad pronóstica. Y un ejemplo muy claro son los pacientes con diabetes mellitus. Vean ustedes cómo los pacientes con este padecimiento se altera completamente la relación FEBI-eventos. Los pacientes con diabetes mellitus desarrollan el doble de insuficiencia cardíaca postinfarto, independientemente de la FEBI, como vemos en la imagen de la izquierda. E incluso los pacientes con diabetes y FEBI del 40% tienen la misma tasa de eventos adversos que los no diabéticos y FEBI del 25%. Por lo tanto, la FEBI es solamente parte de la historia. Además de la FEBI por ecocardiograma, tenemos toda una serie de marcadores estructurales que han sido analizados a detalle en muchísima literatura internacional, que además nos van a permitir identificar a aquellos pacientes que son de alto riesgo para descompensaciones o que son candidatos a terapias avanzadas. Como puede ser la deformación del ventrículo izquierdo, que es bastante útil. Los criterios de desincronía, por supuesto, tienen sus limitaciones también para la indicación de la terapia de desincronización. Las valvulopatías, por supuesto, la evolución temporal de las valvulopatías ha demostrado ser sumamente relevante en nuestros pacientes. El volumen de aurícula izquierda, la medición de presiones de llenado, gastos cardíacos, la disfunción diastólica, por supuesto, tanto para la FEBI baja como para la FEBI levemente reducida o preservada, y el grosor parietal y el patrón de remodelado, con, por supuesto, sin olvidar a la presión sistólica de arteria pulmonar, que de hecho son parámetros que nos funcionan bastante bien al momento de tomar decisiones de nuestro paciente. Sin embargo, hay que recordar que cuando nuestro paciente ya lo estamos viendo en una FEBI reducida, muchos de ellos estuvieron en algún momento en una FEBI preservada,
quizá una disfunción ventricular preclínica, que ahora gracias al strain lo podemos identificar. Van a pasar a una FEBI preservada, después levemente reducida, y después pueden caer a una FEBI reducida. Entonces, tenemos que el espectro de la alteración estructural y metabólica del paciente con insuficiencia cardíaca es progresiva. Afortunadamente ya tenemos nuevas herramientas que nos permiten identificar estas alteraciones. Incluso, por ejemplo, ahora tenemos que la medición por strain puede ser un parámetro de efecto terapéutico con una correlación importante en la mejoría del pronóstico de nuestros pacientes. Incluso se está utilizando con los nuevos fármacos para identificar aquellos que son más propensos a mejorar. Y en este sentido, es importante mencionar la insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada, porque muchos de los pacientes que vamos a diagnosticar con FEBI reducida cumplen criterios de buen pronóstico que pueden pasar a una FEBI recuperada, y eso rige o dirige muchos de nuestros esfuerzos terapéuticos. Por ejemplo, el modelado reverso, la definición sería una FEBI basal menor del 40%, que mejora más del 10% y una segunda medición arriba del 40%, que se conoce como remodelado reverso. Del 10 al 40% de los pacientes con FEBI reducida se considera que fueron pacientes que pasaron por los estadios levemente reducida y preservada, y viceversa. Los de FEBI reducida pasaron por los estadios de preservada y levemente reducida. Desafortunadamente, algunos de ellos también van a generar o desarrollar una FEBI baja. Entonces, estos pacientes que tienen FEBI recuperada tienen menor mortalidad y un alto riesgo de recurrencia. Por lo tanto, debemos de ser particularmente cuidadosos con ellos. Hay predictores clínicos que me permiten estimar cuál paciente es susceptible de mejorar en el futuro cercano. Una etiología no isquémica, diagnóstico a menor edad, pacientes femeninas, la ausencia de bloqueo de rama izquierda e incluso biomarcadores con una elevación no tan significativa de NT-proBNP y menor elevación de troponinas. También tengo predictores por ecocardiograma, particularmente el strain es muy significativo en esto, muy bien estudiado en las pacientes con cardiotoxicidad por quimioterapias, y también hay predictores por resonancia que nos dan una muy buena pauta de los pacientes con quien debemos de ser muy cautos y esperar una recuperación al corto y mediano plazo. Por supuesto, y ya para terminar, no podemos omitir el monitoreo ambulatorio no invasivo, que viene a generar un cambio muy significativo del paradigma de la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca en el consultorio o en el hospital, ahora para hacerlo de manera domiciliaria. Y además de esto, cambia completamente la forma como el paciente ve su propia enfermedad. Lo va a empoderar y le permite tomar decisiones, y además crea un vínculo muy interesante y muy fuerte con los médicos. Por lo tanto, tenemos toda una serie de herramientas que nos permiten una evaluación muy integral de nuestros pacientes, además, por supuesto, de la fracción de expulsión, que por supuesto sigue siendo muy útil. Estas son mis conclusiones. La fracción de eyección es la base para muchas de las recomendaciones actuales sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, tiene limitaciones. La caracterización fenotípica debe ser dinámica y la búsqueda de etiologías específicas debe ser exhaustiva. El abordaje integral de los pacientes con insuficiencia cardíaca requiere el uso de electrocardiogramas, biomarcadores, parámetros ecocardiográficos adicionales dependiendo del contexto clínico, y se podrán repetir las veces que sean necesarias. Las nuevas tecnologías permiten una evaluación constante y una toma de decisiones en tiempo real. Muchas gracias.